A los ojos de la ideología nazi, el mundo giraba en torno a los hombres. Ellos eran quienes trabajaban, proveían y protegían. Eran el pilar de la Alemania nazi. En una sociedad así, las mujeres tenían un papel especial. Se esperaba que cumplieran roles que se alinearan con la ideología del régimen, la cual se centraba en el concepto de Kinder, Küche, Kirche, niños, cocina, iglesia. Esta frase resumía la creencia de que los deberes principales de una mujer eran tener hijos, manejar el hogar y mantener los valores morales dentro de la familia, roles que los nazis consideraban vitales para la supervivencia de la nación. Organizaciones como la NS-Frauenschaft, Liga de Mujeres Nacionalsocialistas, jugaron un papel crucial en esto. Proporcionaba formación y educación para preparar a las mujeres para sus deberes como esposas y madres. Esta formación incluía cursos sobre cocina, limpieza, crianza de los hijos y administración de las finanzas del hogar. La estructura de la NS-Frauenschaft reflejaba la del partido nazi, con líderes en varios niveles, regional, distrital, local, célula y bloque, que informaban a sus homólogos masculinos. Esta estructura aseguraba que las mujeres trabajaran dentro del marco establecido por el liderazgo del partido dominado por hombres. La NS-Frauenschaft desempeñó un papel significativo en el proceso de Gleichschaltung, la política nazi de coordinar y consolidar el control sobre todos los aspectos de la sociedad. La organización enfatizaba la importancia de la maternidad, alentando a las mujeres a tener múltiples hijos para fortalecer la raza aria. Los programas de formación en el servicio de madres del Reich enseñaban a las mujeres sobre el cuidado infantil dentro del contexto de la salud hereditaria y las leyes raciales. Otras secciones, como Economía Nacional, Economía Doméstica y Servicio Auxiliar, proporcionaban formación práctica sobre la administración del hogar, protección contra bombardeos y proyectos de bienestar social. Estos programas tenían como objetivo inculcar los valores nazis en las actividades cotidianas, asegurando que las mujeres contribuyeran a los objetivos del régimen en sus roles como madres y amas de casa. La NS-Frauenschaft también tenía como objetivo crear un sentido de comunidad entre las mujeres alemanas, promoviendo el concepto de Volksgemeinschaft, comunidad del pueblo. A través de la ayuda vecinal, las mujeres se apoyaban mutuamente, especialmente durante la guerra. Esta iniciativa consistía en ayudar con las tareas del hogar, el cuidado de los niños y en apoyar a las familias afectadas por los bombardeos. El objetivo era fomentar un espíritu de cooperación y ayuda mutua, reforzando la idea de que el bienestar de la comunidad era primordial. Sin embargo, a medida que la economía crecía y las demandas de la guerra aumentaban, se necesitaba que las mujeres llenaran los vacíos dejados por los hombres reclutados. A finales de la década de 1930 y durante la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres fueron llamadas de nuevo al mercado laboral, especialmente en roles que se consideraban adecuados para su naturaleza biológica, como el trabajo agrícola, social o doméstico. A pesar de esto, el régimen mantenía que el papel principal de las mujeres debía estar en el hogar, cuidando de sus familias y criando a los hijos. A pesar del énfasis en los roles tradicionales, el inicio de la guerra vio un cambio significativo en las políticas del régimen hacia las mujeres. A medida que la guerra avanzaba, la necesidad de mano de obra aumentó dramáticamente, lo que llevó a la movilización de mujeres en varios sectores de la industria crítica para el esfuerzo de guerra. A pesar de las preocupaciones ideológicas sobre las mujeres trabajando fuera del hogar, las necesidades económicas tomaron precedencia y las mujeres tuvieron que ocupar puestos vacantes por los hombres que fueron reclutados en el ejército. Esta participación fue crucial para sostener la maquinaria de guerra nazi y la economía durante los años de guerra. El saldo de víctimas en el frente oriental alteró aún más la posición de las mujeres en la sociedad nazi. Con cada hombre necesario en el frente, sus esposas, hermanas y novias tuvieron que reemplazarlos donde fuera posible. La patria necesitaba que todos sirvieran, incluso si eso significaba que las mujeres tuvieran que desempeñar roles que antes estaban reservados estrictamente para los hombres. Como demostraría el tiempo, esto mostró que no solo las mujeres eran exclusivamente el sexo más gentil, sino que también podían ser más fervientes nazis que los hombres. A pesar de la clara división de roles en la sociedad en masculino y femenino,
El régimen nazi insistió en que todos fueran adoctrinados con su ideología. El papel principal en la creación de mujeres nazis fue desempeñado por la Liga de Muchachas Alemanas, el Bund Deutscher Mädel, BDM. Para 1939, la membresía en las juventudes hitlerianas, que incluía al BDM, era inevitable tanto para niños como para niñas. Se esperaba que todos los jóvenes alemanes se unieran a sus respectivas organizaciones, donde serían adoctrinados en la ideología, cultura y principios nazis. La membresía en el BDM estaba restringida a niñas de pura ascendencia aria, quienes debían proporcionar pruebas de su ascendencia. Aquellas que cumplían con estos requisitos estrictos juraban un juramento personal de lealtad a Hitler. Luego, eran enviadas a campamentos de entrenamiento del BDM, instalaciones altamente estructuradas y militaristas. Allí las niñas debían adherirse a horarios estrictos que incluían rutinas de ejercicio, marchas y discusiones políticas. Se esperaba que las niñas trabajaran arduamente, mantuvieran su apariencia y siguieran las órdenes con precisión. El BDM creó una hermandad entre las niñas, con un vínculo común de ser mujeres en el Tercer Reich. Al mismo tiempo, no fomentaba la iniciativa ni nuevas ideas. La educación estaba confinada a materias aprobadas por el partido, lo que condujo a una generación de mujeres semianalfabetas calificadas solo para tareas simples. Sin embargo, la piedra angular del adoctrinamiento del BDM era la formación en la lealtad absoluta a Adolf Hitler y a los principios del nacionalsocialismo. Se requería que las niñas del BDM aprendieran una amplia gama de temas relacionados con la ideología nazi. Se esperaba que conocieran información detallada sobre Hitler, sus padres, el partido nazi y, especialmente, la obra de su vida Mein Kampf, la Biblia nazi. Los profesores de los campamentos les hablaban a las niñas sobre la grandeza de la raza alemana. Se les enseñaba a no tener compasión por los enemigos de su raza, siendo los judíos retratados como la amenaza más grave para el futuro de Alemania. El miedo a menudo se utilizaba como herramienta para reforzar estas enseñanzas, haciendo creer a las niñas que su supervivencia dependía de la eliminación de todos los elementos raciales indeseables. Hijas de la oscuridad, las mujeres que alimentaron el régimen nazi. Paradójicamente, organizaciones como la NS Frauenschaft y el BDM se convirtieron en un semillero para mujeres que se alejarían de sus roles tradicionales de madre y ama de casa. Las mujeres en la Alemania nazi comenzaron a desempeñar diversos roles que apoyaban y sostenían el régimen vicioso. Estaban involucradas en puestos administrativos, participaban en actividades sancionadas por el Estado, como el programa Lebensborn, contribuían al esfuerzo bélico y formaban parte de la propaganda nazi. El programa Lebensborn fue una de las actividades sancionadas por el Estado en las que las mujeres estuvieron fuertemente involucradas. Este programa tenía como objetivo aumentar la tasa de natalidad de niños arios. Se alentaba a las mujeres a tener hijos para el Estado, y aquellas que lo hacían eran a menudo elogiadas como modelos de fertilidad. El programa incluía el establecimiento de escuelas de novias del Reich, que capacitaban a las jóvenes para convertirse en esposas ideales para los oficiales de las SS. Estas escuelas enseñaban habilidades domésticas, teoría racial y genética. Las jóvenes eran adoctrinadas en el culto del nacionalsocialismo para servir a sus hombres y jurar lealtad al partido. Las mujeres también desempeñaron un papel crucial en la propaganda nazi. Magda Goebbels, esposa de Joseph Goebbels, fue presentada como la madre y ama de casa aria perfecta en las publicaciones de propaganda. La directora de cine Leni Riefenstahl produjo algunas de las películas de propaganda nazi más famosas, incluida El triunfo de la voluntad. Otras mujeres, como la actriz Sarah Leander y la aviadora Hannah Reich, fueron celebradas en la propaganda nazi por sus contribuciones al régimen. Gertrude Scholz-Klink, líder de la Liga de Mujeres Nazi, fue una de las mujeres más prominentes en el régimen nazi. Fue responsable de promover los ideales nazis entre las mujeres alemanas y organizar sus contribuciones al Estado. A pesar de su alta posición, se la describía como una figura decorativa, una simple herramienta del liderazgo dominado por hombres. Scholz-Klink
Abogaba porque las mujeres renunciaran a sus intereses y ambiciones personales para servir a sus amos masculinos, reflejando la visión del régimen sobre los roles de las mujeres. El régimen nazi manipuló y utilizó a las mujeres para apoyar sus objetivos mientras les negaba poder o influencia significativa. Se alentaba a las mujeres a participar de maneras que reforzaran los roles de género tradicionales y apoyaran las necesidades del Estado, ya fuera a través del trabajo administrativo, la participación en el programa Lebensborn, la contribución al esfuerzo bélico o la difusión de propaganda. A pesar de sus contribuciones, las mujeres fueron mantenidas en posiciones subordinadas y utilizadas para avanzar en los objetivos del régimen sin otorgarles verdadero poder o reconocimiento. Más influyentes en el funcionamiento de la máquina de aniquilación nazi fueron las mujeres que estaban personalmente conectadas con los oficiales nazis masculinos. Estas eran principalmente las esposas de los oficiales de las SS. Las posibles esposas de las SS pasaban por un riguroso proceso para evaluar su idoneidad. Asistían a un curso de maternidad de 6 semanas y debían proporcionar evidencia de una línea de sangre aria intachable que se pudiera rastrear a través de varias generaciones. Los cuestionarios incluían preguntas sobre la personalidad de la novia, la estabilidad financiera de la familia y su compromiso con la causa nacional socialista. Himmler imaginaba al soldado ideal de las SS como un moderno Sigfrido, poseedor de las virtudes de los caballeros teutónicos y un espécimen de la perfección aria. Este soldado ideal requería una pareja adecuada para producir descendencia aria perfecta. Las obligaciones de una esposa de las SS estaban claras. Aunque 240.000 mujeres se unieron a las SS al casarse con uno de los élite de Himmler, sabían la función y las obligaciones de las SS. Estaban conscientes del objetivo principal de la organización, que era subyugar y esclavizar a las razas inferiores en el este ocupado. Su papel en la jerarquía natural de los sexos era proporcionar una actitud interna a la familia, sostener lo que el hombre creaba y criar a futuros guerreros nazis. Sin embargo, para algunas de las esposas de las SS, esto no fue suficiente. Utilizaron su posición para satisfacer tendencias sádicas y a veces eran incluso más brutales que sus maridos. Una de ellas fue Vera Wohlauf, una nazi fanática que acompañó a su esposo a los territorios ocupados para presenciar y participar en la opresión y exterminio de las poblaciones locales. El 25 de agosto de 1942, Vera se unió a su esposo en una luna de miel retrasada. En ese momento, su esposo, el capitán Julius Wohlauf, estaba comprometido con el batallón de policía 101 en una acción para reunir a judíos polacos del gueto de Mieczysek Podlaski y transportarlos a Treblinka. A pesar de estar embarazada de 4 meses, acompañó a su esposo e incluso participó activamente en las brutalidades, sin mostrar simpatía hacia las víctimas. Otras mujeres presentes incluían a las esposas de oficiales nazis y enfermeras de la Cruz Roja. Sin embargo, Vera fue la única que atormentó a las víctimas, caminando entre ellas con un látigo. Su comportamiento fue perturbador incluso para los hombres de la unidad de su esposo, quienes resentían su presencia. Su esposo, el capitán Julius Wohlauf, conocido como el pequeño Rommel debido a su importancia personal, no era ni remotamente tan antisemita y sádico como su esposa. Después de la masacre, el comandante del batallón, el mayor Trapp, expresó su desaprobación por la presencia de las esposas de los oficiales en tales operaciones, especialmente las embarazadas. No sabía que Vera no era una simple espectadora inocente, sino una participante activa en las atrocidades. A pesar de su desaprobación, Vera continuó participando en varias acciones más en las semanas siguientes. Murió antes de que terminara la guerra. Ángeles de la muerte, las mujeres nazi en las atrocidades médicas. Infundidas con la ideología nazi, muchas niñas y mujeres participaron activamente en las actividades criminales del régimen. Al igual que sus homólogos masculinos, ellas también se convirtieron en el rostro feo de la Alemania nazi. Una de las profesiones en las que las mujeres destacaron en mantener los valores nazis fue la del personal médico. Las doctoras y enfermeras desempeñaron papeles significativos en los programas médicos nazis, particularmente en la eutanasia y los experimentos médicos. Estas mujeres operaban bajo un código de ética diferente,
priorizando la salud del Estado sobre el cuidado de los pacientes individuales. Este código implicaba que las personas enfermas o con discapacidades eran vistas como cargas que debían ser erradicadas por el bien mayor de la raza aria. Un ejemplo prominente es Irmgard Huber, una jefa de enfermeras en Hadamar, una instalación donde aproximadamente 15.000 personas fueron asesinadas por inyección letal o gaseadas en el sótano. Huber afirmaba que se vio obligada a participar e intentó mantener una apariencia de cuidado al dar pasteles a los niños antes de ser asesinados. A pesar de su aparente arrepentimiento por las víctimas, participó en la selección de pacientes para la eutanasia, controló las drogas y falsificó certificados de defunción. Huber fue finalmente procesada por su papel, recibiendo una sentencia de 25 años de prisión, la cual fue extendida por 8 años más por un tribunal alemán. Otra enfermera, Pauline Kneisler, también estuvo involucrada en los asesinatos en Hadamar y se cree que mató a soldados alemanes heridos en el frente ruso. Kneisler, conocida por su indiferencia hacia el destino de sus pacientes, participó en la eutanasia de casi 10.000 pacientes en el asilo del castillo de Grafeneck. Era responsable de seleccionar a los comedores inútiles para ser transportados y gaseados. La participación femenina se extendió más allá de la eutanasia a los experimentos médicos. Estos experimentos a menudo se realizaban en campos de concentración, donde las mujeres eran sometidas a tratamientos horribles bajo el pretexto de investigación médica. Las enfermeras asistían a los doctores en estos experimentos, que incluían procedimientos de esterilización, pruebas de los efectos de varias drogas y exposición a enfermedades para estudiar su progresión. La tragedia es que la participación de profesionales médicas en estos programas no se limitaba a unas pocas personas. Había un gran número de mujeres en los campos de la enfermería y la medicina que abrazaron la ideología nazi, creyendo que sus acciones eran necesarias para la salud del Estado. Sus acciones formaban parte de una política estatal más amplia que buscaba mantener la pureza de la raza aria a través de la eliminación de aquellos considerados indignos de vida. Este sistema de creencias les permitía reconciliar sus roles como cuidadoras con su participación en asesinatos y torturas generalizadas. Probablemente, la mujer más notoria conocida por crueles experimentos médicos durante la era nazi fue Herta Oberhäuser. De niña, Herta mostró un temperamento malvado, pero nada que se acercara a la maldad que mostraría más tarde. Se unió a la Liga de Muchachas Alemanas, BDM, y desde una edad temprana estaba interesada en convertirse en doctora. Herta se graduó de la Escuela de Medicina en Bonn en 1937, especializándose en dermatología. Como interna médica, se unió al partido nazi. A pesar de sus calificaciones, no tenía una licencia completa para ejercer la medicina sin supervisión. En 1940, Herta se convirtió en asistente de Karl Gebhardt, el cirujano jefe de las SS y médico personal de Heinrich Himmler. Para 1942, ella y Gebhardt estaban comprometidos en realizar experimentos en el campo de concentración de Ravensbrück. Sus experimentos consistían en infectar heridas de prisioneros con objetos como madera, clavos oxidados, vidrio, tierra, aserrín e incluso excremento humano. Estas infecciones, bajo las condiciones insalubres del campo, a menudo conducían a un dolor severo, heridas llenas de pus, gangrena y casi siempre la muerte, sin ningún tratamiento para aliviar el sufrimiento. Gebhardt justificaba estos experimentos alegando que estaban aprendiendo cómo tratar las heridas en el campo de batalla. Evidentemente, con antibióticos disponibles, tales prácticas bárbaras eran totalmente innecesarias. Además de estos experimentos bárbaros, Gebhardt y Herta Oberhäuser también realizaron experimentos de trasplante de hueso, músculo y nervio. Como si esto no fuera suficiente, Herta Oberhäuser extendió sus crueles experimentos a los niños en el campo. Les inyectaba aceite y Evipan, un anestésico, y luego procedía a remover sus órganos vitales y extremidades mientras aún estaban conscientes. Bajo tales condiciones, los niños morían en un lapso de entre 3 a 5 minutos. Estos experimentos no tenían ningún propósito médico y eran puramente por placer sádico. Además, Herta inyectaba polvo de vidrio a adultos y niños, un procedimiento que causaba un sufrimiento extremo.
Una víctima recordó cómo Oberhäuser hizo una gran incisión en su pierna, expuso la tibia y la encerró en un yeso, obligando a la víctima a caminar sobre la extremidad infectada. Todas las prácticas médicas de Herta Oberhäuser estaban marcadas por un disfrute sádico al infligir dolor. A menudo removía manchas en la piel como lunares y marcas de nacimiento, sin ninguna anestesia. Después de la guerra, Herta Oberhäuser terminó en el juicio de los doctores de Nuremberg. Sorprendentemente, escapó de la pena de muerte y fue condenada a 20 años de prisión, reducidos a 5 años debido al tiempo cumplido. Después de su liberación en 1952, retomó la práctica como doctora hasta que su licencia médica fue revocada. Vivió en el anonimato hasta su muerte en 1978. Karl Gebhardt, su superior, fue ahorcado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en 1948. Las 35 mujeres que sobrevivieron a los experimentos realizados por Oberhäuser y Gebhardt sufrieron dolor y discapacidad de por vida. Muchas no pudieron entender cómo Oberhäuser evitó la pena de muerte. Era una pena justificada por sus acciones que demostraron que el mal no estaba confinado solo a los hombres. A pesar de parecer ordinaria, Herta Oberhäuser se convirtió en un símbolo de la crueldad extrema del personal médico nazi. Reinas de la crueldad, las guardias femeninas de los campos de concentración nazis. Por difícil que sea de imaginar, las atrocidades cometidas por el personal médico femenino nazi no se comparan con los horrores perpetrados por las guardias femeninas en los campos de concentración. Al principio, el rol de guardia en los campos de concentración estaba reservado exclusivamente para hombres. Muchas de las mujeres alemanas que ingresaron al sistema de campos de concentración nazis lo hicieron para cubrir vacantes causadas por la escasez de mano de obra, ya que se necesitaban más hombres para luchar en diversos frentes. Sin embargo, es importante señalar que las mujeres ocuparon estos roles sin ser forzadas. Fueron motivadas por un sentido de deber hacia el Reich. Estas mujeres provenían principalmente de las clases bajas de la sociedad alemana. Incluían peluqueras, matronas de hospitales, conductoras de tranvías, maestras jubiladas y otras. Fueron reclutadas a través de anuncios en periódicos que a menudo llevaban el titular «Muestra tu amor por el Reich», dirigido específicamente a las mujeres. Una vez más, el BDM fue fundamental para criar un ejército de mujeres despiadadas y desalmadas. A través de su programa de adoctrinamiento, los instructores del BDM enseñaban a las adolescentes y a las jóvenes a no sentir piedad, remordimiento ni compasión por aquellos que estaban bajo su control en los campos de concentración. Algunas se ofrecieron como voluntarias con entusiasmo, solo para ser aplastadas por la experiencia. No podían soportar la vista de niños siendo conducidos a una muerte segura en las cámaras de gas. Para prosperar en un entorno así se requería de un individuo particularmente duro, dedicado y despiadado. Hubo varios campos de exterminio en los que las mujeres sirvieron como guardias, las llamadas Aufseherins. Los más notables de estos fueron Auschwitz-Birkenau, Ravensbrück, Majdanek, Bergen-Belsen y Sobibor. En estos campos, los hombres de las SS ocupaban todos los puestos superiores, mientras que las mujeres eran empleadas como guardias y estaban subordinadas a ellos. Himmler no toleraba admitir a mujeres en las SS, pero una vez que la guerra estaba en marcha, finalmente accedió a un compromiso otorgándoles admisión como auxiliares de las SS, Gefolge. El paradoja es que la mayoría del personal femenino en los campos eran voluntarias y afirmaban no tener ninguna afiliación o interés político particular, y muchas ni siquiera eran miembros del partido. Casi todas eran mujeres solteras que se habían sentido atraídas por la perspectiva de un trabajo seguro, con un salario razonable, alojamiento gratuito, comidas regulares y la posibilidad de ascender en las filas. Pocas tenían calificaciones profesionales o académicas, y casi todas provenían de las clases sociales más bajas, sin perspectivas de mejores salarios o seguridad laboral en el mundo exterior. Su falta de educación y antecedentes desfavorecidos las hacía, en algunos casos extremos, vengativas, por lo que eran más propensas a descargar su frustración en las mujeres indefensas a su cargo. Las condiciones en los campos eran extremadamente duras. Las instalaciones sanitarias y de higiene eran rudimentarias,
y las condiciones de vida superpobladas y sin calefacción eran inadecuadas incluso para animales. Las mujeres estaban amontonadas en barracones similares a los gallineros, donde las enfermedades proliferaban sin control y eran incluso vistas como un medio conveniente para eliminar a las que no eran aptas para trabajar. Aquellas que no eran eliminadas por las enfermedades tenían que sobrevivir a la sed, la hipotermia y la desnutrición. El resto eran asesinadas, ejecutadas por ahorcamiento, inyección letal, gas o disparos en el estrecho callejón conocido como la Galería de Tiro. El mayor campo de concentración específicamente para mujeres fue Ravensbrück, que sirvió como modelo para el campo de mujeres en Auschwitz. Inicialmente fue construido para albergar a 5.000 prisioneros, pero pronto se expandió a 40 subcampos que contenían a 45.000 prisioneros. Con la superpoblación vino un marcado deterioro en las condiciones de vida y un aumento en las ejecuciones y asesinatos aleatorios. En abril de 1941 se abrió un campamento separado para adolescentes catalogadas como delincuentes en Uckermark. Se estima que también había 800 niños viviendo tras las alambradas, algunos nacidos en el campo. El campo también fue un semillero para algunas de las guardias femeninas más despiadadas de la Alemania nazi, mujeres conocidas por cosas diabólicas que una mente normal apenas podría imaginar. Herta Bote, la guardiana brutal de los campos de concentración nazis. Una de ellas fue Herta Bote, nacida el 8 de enero de 1921 en Tetterow, Mecklemburgo. Herta creció durante el ascenso del partido nazi y estuvo expuesta a sus ideologías. Tenía una educación limitada y podría haber tenido problemas de alfabetización. Inicialmente, trabajó en varios empleos, incluido como trabajadora doméstica, antes de decidir formarse como enfermera. Sin embargo, su formación como enfermera fue breve y pronto vio en el trabajo para las SS, en la estructura de los campos, una oportunidad para mejorar su estatus socioeconómico. A finales de 1942, Bote fue reclutada para trabajar como Aufseherin en Ravensbrück. Durante su carrera como guardia, trabajó en Stutthof, Bromberg y finalmente llegó a Bergen-Belsen. En Bergen-Belsen, Bote supervisaba a unos 60 prisioneros, tanto hombres como mujeres, que eran utilizados para trabajos forzados en el comando de madera, el departamento asignado para recolectar, cortar y transportar madera. Las obligaciones de Bote incluían asegurar que la madera fuera entregada a la cocina y a otras áreas del campo. Compartía cuartos con otras guardias femeninas. Varios sobrevivientes relataron que Bote golpeaba a los internos con los puños y con trozos de madera por infracciones menores como robar restos de comida o madera. Ella admitió haber abofeteado a los prisioneros, pero negó haber usado fuerza extrema u objetos distintos a sus manos. A pesar de esto, muchos sobrevivientes testificaron que infligió severas palizas. En su juicio, que comenzó el 17 de septiembre de 1945 y duró hasta el 17 de noviembre de 1945, Bote insistió en que solo seguía órdenes y no siempre denunciaba las acciones de los prisioneros, optando en su lugar por abofetearlos ella misma. Un sobreviviente alegó que Bote golpeó hasta la muerte a una judía húngara llamada Eva con un bloque de madera. A pesar de sus afirmaciones en el juicio de que nunca llevaba armas, numerosos sobrevivientes testificaron que Bote disparaba a los prisioneros por deporte mientras llevaban sus raciones de comida. El abogado defensor de Bote argumentó que ella era joven y había crecido bajo el régimen nazi, por lo que no era completamente responsable de sus acciones. Sostenía que Bote no podía ser comparada con otros guardias que eran directamente responsables de asesinatos. Finalmente, Bote fue declarada culpable de cometer crímenes de guerra en Bergen-Belsen y sentenciada a 10 años de prisión, pero fue liberada después de cumplir solo 6 años en diciembre de 1951. Más tarde en su vida, Bote dio entrevistas en las que hablaba de su tiempo en los campos, negando la plena responsabilidad de sus acciones y afirmando que ella misma habría sido prisionera si no hubiera actuado como lo hizo. Murió en el año 2000, sin mostrar ningún remordimiento por las cosas que hizo. Ilse Koch, la bruja de Buchenwald. Otra Aufseherin, Ilse Koch, conocida como la bruja de Buchenwald, fue notoria por su extrema crueldad hacia los prisioneros.
Como esposa de Karl Otto Koch, el comandante del campo de concentración de Buchenwald, Ilse Koch tenía una presencia poderosa y temida en el campo. No era solo una guardia, sino un símbolo de terror para los internos. El trato de Ilse Koch hacia los prisioneros fue un verdadero ejemplo de sadismo y brutalidad. A menudo montaba a caballo por el campo, llevando un látigo. Mientras cabalgaba, azotaba a los prisioneros sin provocación alguna. Este acto por sí solo infundía miedo entre los internos, quienes nunca sabían cuándo o por qué ella podría atacarlos. Una de las acusaciones más horribles contra Ilse Koch fue su supuesta práctica de seleccionar prisioneros en función de sus tatuajes. Tenía un particular interés en los tatuajes únicos y decorativos. Los prisioneros con tales tatuajes eran seleccionados y su destino era sombrío. Estos prisioneros eran asesinados y su piel tatuada era removida. La piel se utilizaba supuestamente para hacer pantallas de lámparas cubiertas de libros y otros artículos. Esta práctica espeluznante le valió el apodo de la bruja de Buchenwald. Ilse Koch también era conocida por su tormento psicológico hacia los prisioneros, forzándolos a realizar tareas humillantes y degradantes. Por ejemplo, hacía que los prisioneros se arrodillaran y ladraran como perros, burlándose de ellos y disfrutando de su humillación. Sus acciones estaban diseñadas para quebrantar el espíritu de los prisioneros y afirmar su dominio sobre ellos. En una ocasión, un sobreviviente relató cómo Ilse Koch ordenó a un grupo de prisioneros cavar una gran fosa. Después de que la fosa fue cavada, les hizo llenarla de nuevo, solo para ordenarles que la volvieran a cavar. Este ejercicio inútil y agotador fue otra forma de tortura psicológica, demostrando su poder para hacer que los prisioneros realizaran trabajos sin sentido a su antojo. Cuando se aburría, Ilse a menudo llamaba a los prisioneros a su oficina con el pretexto de necesitar asistencia, solo para abusar de ellos. Su comportamiento impredecible significaba que los prisioneros nunca sabían qué esperar, lo que aumentaba su estado constante de miedo y ansiedad. El juicio de Ilse Koch después de la guerra sacó a la luz muchas de estas atrocidades. Como era de esperar, Ilse Koch negó su participación en cualquier acto de crueldad. Se retrató a sí misma como una víctima de falsas acusaciones, afirmando que simplemente era una esposa que seguía las órdenes de su esposo. Sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes fueron abrumadores. La describieron como una participante activa y voluntaria en los horrores de Buchenwald. Aunque la Corte de la Comisión Militar de Estados Unidos inicialmente sentenció a Ilse Koch a cadena perpetua, su sentencia fue reducida a solo 4 años, lo que provocó un gran estallido público. Desafortunadamente para Ilse, el mismo día que fue liberada de la prisión en 1949, fue arrestada por las autoridades alemanas. En un nuevo juicio, fue nuevamente sentenciada a cadena perpetua. Koch se ahorcó en la prisión de mujeres de Aichach el 1 de septiembre de 1967 a los 60 años. En sus últimos días, tenía delirios de que los sobrevivientes del campo vendrían a su celda para abusar de ella. Irma Grese, la hiena de Auschwitz. Irma Grese fue una de las guardias más infames de los campos de concentración nazis, conocida por su extrema crueldad y comportamiento sádico. Nació el 7 de octubre de 1923 en Brechen, cerca de Mecklemburgo, Alemania, y creció en una familia de trabajadores agrícolas. Su madre se suicidó cuando Irma tenía 12 años, lo que probablemente tuvo un impacto significativo en ella. Durante su adolescencia fue profundamente influenciada por la propaganda nazi. A pesar de la desaprobación de su padre, estaba decidida a unirse a las organizaciones nazis. A los 15 años, Irma abandonó la escuela y comenzó a buscar trabajo. Aunque trabajó como empleada en una granja lechera y como dependienta, realmente quería ser enfermera. Finalmente, terminó trabajando como asistente de enfermería en el hospital de Hohenlichen, donde presenció vivisecciones de prisioneros de Ravensbrück. El contacto con el doctor nazi Karl Gebhardt ayudó a Irma a conseguir un trabajo como Aufseherin en el campo de concentración de Ravensbrück. A pesar de sus afirmaciones posteriores de haber sido reclutada, era evidente que se ofreció voluntaria para el puesto. Grese comenzó su entrenamiento como Aufseherin en el verano de 1942 y pronto fue reconocida por su potencial por los oficiales de mayor rango. Su ascenso en la jerarquía de las SS fue rápido,
y para 1943 estaba empleada en Auschwitz-Birkenau, supervisando a miles de prisioneras. En Auschwitz, Irma Grese se hizo rápidamente conocida por su trato implacable y violento hacia los prisioneros. Llevaba regularmente un látigo que usaba para golpear a los internos sin piedad. Sus víctimas eran a menudo mujeres jóvenes, a quienes atacaba con particular crueldad. Las palizas de Grese eran brutales e injustificadas, y parecía derivar gran satisfacción del sufrimiento que infligía. Los prisioneros vivían con un miedo constante a sus impredecibles y salvajes arrebatos. Grese también disfrutaba del tormento psicológico. Obligaba a los prisioneros a permanecer de pie durante horas en el frío glacial, sabiendo que muchos sufrirían graves congelaciones o incluso morirían de exposición. Estos métodos estaban diseñados para llevar a las víctimas al borde de la desesperación y quebrar su espíritu. Un comportamiento tan despiadado le valió el apodo de «la hiena de Auschwitz». Uno de los aspectos más horribles de la crueldad de Grese fue su participación en experimentos médicos. Trabajaba en estrecha colaboración con los doctores nazis como la persona responsable de seleccionar prisioneros para sus experimentos. A menudo elegía a aquellos que ya estaban débiles o enfermos. Estas víctimas eran sometidas a tratamientos agonizantes y a menudo mortales, y Grese no mostraba remordimiento por su sufrimiento. Su participación en estos experimentos subrayaba su total desprecio por la vida humana. De la misma manera, Grese tuvo un papel activo en el proceso de selección para ejecuciones. Elegía fríamente y con método a los prisioneros que serían enviados a las cámaras de gas o sometidos a otras formas de ejecución. Cuando fue transferida a Bergen-Belsen, Grese continuó con su brutalidad. Este campo era conocido por sus condiciones horribles, y las acciones de Grese solo añadieron miseria a los prisioneros. Continuó golpeando y torturando a los internos, sin mostrar compasión incluso cuando el campo descendía al caos. Los sobrevivientes de Bergen-Belsen relataron cómo Grese soltaba a sus perros sobre los prisioneros, observando con satisfacción cómo los animales atacaban a personas indefensas. Parecía obtener un placer perverso al ver sufrir a los prisioneros. Cuando los británicos liberaron Bergen-Belsen, Grese fue arrestada junto con otros miembros del personal del campo. Durante su juicio, muchos testigos se presentaron para testificar en su contra, describiendo en detalle los horrores que habían soportado bajo su mando. Sorprendentemente, Grese intentó justificar sus acciones culpando a los prisioneros por provocarla. No mostró remordimiento, insistiendo en que sus brutales medidas eran necesarias para mantener el orden. La noche antes de su ejecución, pasó el tiempo cantando canciones nazis con otra Aufseherin, Johanna Bormann. Las acciones de Grese durante su tiempo como Aufseherin la convirtieron en una de las figuras más temidas y despreciadas en los campos de concentración nazis. Johanna Bormann, la bestia de Bergen-Belsen. Su compañera de prisión, Johanna Bormann, nació el 10 de septiembre de 1893 en Birkenfelde, Prusia Oriental. Nunca se casó. En su juicio, Bormann declaró que trabajaba para las SS para ganar más dinero, pero también parecía estar muy sola y amargada. Bormann tenía más de 50 años cuando fue arrestada. No era atractiva y no encajaba en el ideal femenino nazi. Antes de convertirse en guardia, Bormann trabajó en un manicomio, ganando solo entre 15 y 20 marcos al mes. En marzo de 1938, se unió a las SS como empleada civil para aumentar sus ingresos. Ganaba más de 150 marcos al mes trabajando en los campos. Johanna Bormann comenzó en Ravensbrück como ayudante de cocina y más tarde se convirtió en Aufseherin. El 15 de mayo de 1943 fue asignada a Auschwitz, donde probablemente participó en selecciones para el doctor Josef Mengele, aunque ella lo negó en su juicio. Posteriormente fue enviada a Birkenau y luego a Budi, un subcampo de Auschwitz. El trato de Johanna Bormann hacia los prisioneros estuvo marcado por una crueldad extrema y brutalidad. Se ganó la reputación de ser una de las guardias más temidas en los campos de concentración donde sirvió. Sus métodos de castigo y tortura eran tanto físicos como psicológicos, lo que la convirtió en una de las figuras más odiadas entre los internos. Bormann usaba a menudo a su gran perro como un instrumento de terror.
Los sobrevivientes relataron numerosas ocasiones en las que soltó a su perro sobre los prisioneros, causando graves heridas y, en algunos casos, la muerte. La mera presencia de Bormann y su perro era suficiente para infundir miedo entre los prisioneros. Soltaba a su perro sobre los prisioneros por diversas razones, incluidas infracciones menores o simplemente para afirmar su dominio. Un relato particularmente desgarrador involucraba a Bormann soltando a su perro sobre una interna de 18 años llamada Regina. El perro atacó a Regina de manera brutal, desgarrándole las piernas. Las heridas de Regina quedaron sin tratar, lo que provocó infecciones graves y su eventual muerte. Otro sobreviviente relató cómo Bormann soltó a su perro sobre una prisionera que estaba menstruando durante un llamado a lista, un acto particularmente cruel, dado que la prisionera ya estaría experimentando vulnerabilidad y dolor. No solo con la ayuda de su perro, Bormann aterrorizaba a los prisioneros. Con frecuencia golpeaba a los internos con una porra de goma o con los puños. Los sobrevivientes testificaron que a menudo se ensañaba con mujeres por infracciones menores, como robar un trozo de comida o no realizar tareas a su satisfacción. Estas palizas eran tan brutales que, en muchos casos, les hacía perder los dientes a los prisioneros. Bormann negó estas acusaciones en su juicio, alegando que solo abofeteaba ligeramente a los prisioneros, pero los testimonios de los sobrevivientes pintaban una imagen muy diferente. Una de las formas más leves de castigo era obligar a los prisioneros a realizar ejercicios agotadores durante horas sin ninguna provocación. Este trato era particularmente duro para los internos que ya estaban débiles y desnutridos. Bormann parecía disfrutar del sufrimiento de sus víctimas, a menudo sonriendo o riendo mientras infligía dolor. Bormann también participó en el proceso de selección en Auschwitz, aunque lo negó durante su juicio. Las selecciones eran un procedimiento sombrío en el que se elegía a los prisioneros para su ejecución inmediata o para experimentos médicos. La participación de Bormann en estas selecciones aumentó su notoriedad entre los internos, ya que ser seleccionado a menudo significaba una sentencia de muerte o un destino igualmente horrible. Los británicos capturaron a Bormann en abril de 1945. Fue obligada a ayudar a remover cuerpos de los camiones y trasladarlos a fosas comunes antes de ser transferida a prisión. En el juicio, la Fiscalía presentó pruebas de las palizas de Bormann y su participación en las selecciones. Su abogado defensor argumentó que los testigos exageraron las afirmaciones contra Bormann y su perro. Afirmó que Bormann solo trabajó para las SS porque necesitaba más dinero y un sentido de pertenencia. También argumentó que Bormann, siendo pequeña y frágil, no podría haber golpeado a los prisioneros como se alegaba. A pesar de los argumentos de la defensa, Bormann fue declarada culpable de crímenes de guerra en Auschwitz. Fue sentenciada a muerte por ahorcamiento. Bormann fue trasladada a una prisión en Hameln, Alemania, para esperar la ejecución. Como se mencionó, la noche antes de su muerte permaneció despierta cantando canciones nazis con otras criminales nazis. Bormann fue ejecutada el 13 de diciembre de 1945. El destino de su perro es desconocido. Hildegard Leichert, la maestra ensangrentada de Ravensbrück. La lista de Aufseherins infernales continúa con Hildegard Leichert, nacida el 19 de febrero de 1920, hija ilegítima de un obrero metalúrgico. La vida temprana de Leichert estuvo marcada por su participación en organizaciones femeninas nazis. Solicitó el puesto de Aufseherin a finales de 1941 o principios de 1942, probablemente a través de un anuncio o una amiga. El primer destino de Leichert fue Ravensbrück, pero pronto fue transferida a Auschwitz. Para 1944 se había trasladado a Majdanek, donde ganó el apodo de Brigitte la Sangrienta por su extrema crueldad. Los sobrevivientes describieron a Leichert como una sádica que disfrutaba infligiendo dolor. Le gustaba llevar a cabo los Appell, o llamados a lista, con una dureza aterradora. Estos llamados a lista a menudo iban acompañados de castigos físicos si sentía que los prisioneros no se comportaban como ella esperaba. Ordenaba lo que llamaba deportes, que eran ejercicios agotadores diseñados para extenuar a los internos. Estas actividades incluían correr, hacer sentadillas y otras tareas físicamente exigentes que podían durar horas.
Uno de sus métodos de castigo más notorios era el uso del látigo. Lechert llevaba un látigo y lo usaba con frecuencia, golpeando a los prisioneros en la cara y el cuerpo hasta que sangraban. Parecía derivar satisfacción al ver el dolor y la sangre de sus víctimas. Su uso del látigo fue tan frecuente y severo que se convirtió en una de sus características definitorias a los ojos de los sobrevivientes. Lechert también usaba su perro como una herramienta de terror. Entrenó a su perro para atacar a los prisioneros bajo su orden. La mera vista de Lechert acercándose con su perro era suficiente para infundir miedo en los internos, ya que sabían que el animal podía ser lanzado contra ellos en cualquier momento. Los ataques del perro eran brutales y podían causar heridas graves o incluso la muerte. Su crueldad se extendía a los prisioneros más jóvenes y vulnerables. Los testigos contaron cómo Lechert arrojaba a los niños en camiones, tratándolos con un completo desprecio por su seguridad. Como la mayoría de las Aufseherins más crueles, participó en el proceso de selección. Los sobrevivientes testificaron más tarde que parecía obtener un placer particular al enviar a los niños judíos a las cámaras de gas. Lechert fue juzgada por primera vez por el gobierno polaco en los juicios de Auschwitz en 1947. Negó todos los cargos, alegando que fue obligada a actuar bajo órdenes. A pesar de su defensa, fue sentenciada a 15 años de prisión. Fue juzgada nuevamente en el tercer juicio de Majdanek de 1975 a 1981, donde fue declarada culpable de ser cómplice de los asesinatos de decenas de personas y por participar en las selecciones. Durante el proceso, Lechert incluso se postuló para las elecciones europeas en la lista de un partido extremista de derecha alemán. Respondiendo a las acusaciones, lamentó su tiempo pasado en los campos de concentración, que describió como extremadamente sucios durante las lluvias. Finalmente, Lechert fue sentenciada a 12 años de prisión. Como ya había cumplido 15, fue liberada. Hildegard Lechert, a quien los prisioneros de los campos de concentración describieron como la Aufseherin más brutal, murió en 1995, sin rendir cuentas por las cosas horribles que hizo. Elisabeth Wolkenrath, la verdugo de Auschwitz. La lista de mujeres que cometieron los actos más diabólicos durante el Tercer Reich es bastante larga. Otra de ellas fue Elisabeth Wolkenrath, nacida el 5 de septiembre de 1919 en Schönau, cerca de Bad Landeck, Silesia. Se casó a los 20 años con un hombre que trabajaba para las SS. Antes de la guerra, trabajaba como peluquera en un salón de belleza. En 1939, fue llamada para el Servicio Nacional y trabajó en una fábrica de municiones. Luego, en 1941, fue reclutada para trabajar para las SS y enviada a entrenarse como Aufseherin en Ravensbrück. En Ravensbrück, recibió entrenamiento en control de prisioneros, donde se le instruyó para usar cualquier medio necesario para someter a los prisioneros. Declaró que nunca se convirtió realmente en miembro de las SS, pero vestía el uniforme y supervisaba los campos de concentración. Su primera asignación también fue en Ravensbrück, donde era responsable de prevenir la fuga de prisioneros. En marzo de 1942 fue enviada a Auschwitz I, donde supervisó a los prisioneros en el taller de sastrería y más tarde se encargó de la distribución de paquetes y pan en Birkenau. En 1943, Wolkenrath fue transferida de regreso a Auschwitz-Emden y permaneció allí hasta enero de 1945, cuando fue enviada a Bergen-Belsen. En este campo ocupó varios puestos, incluyendo el de Aufseherin, Rapportführerin, líder de informes, y finalmente Oberaufseherin, supervisando a varias Aufseherinnen. En Auschwitz, el rol de Wolkenrath implicaba la supervisión directa de los prisioneros. Era notoria por sus métodos duros y violentos para mantener el orden. Josephine Singer, una sobreviviente, testificó que presenció cómo Wolkenrath arrojó a una mujer por un tramo de escaleras. Fue un acto de violencia que demostró que Elisabeth no tenía consideración por la vida humana. Singer también relató que Wolkenrath golpeaba constantemente a los prisioneros con sus puños, causándoles heridas graves. Lydia Sunshine, otra sobreviviente de Auschwitz, describió cómo Wolkenrath patrullaba el departamento de paquetes, donde era responsable de supervisar la distribución de paquetes a los prisioneros.
Sunshine relató casos en los que Falkenrath acusaba a los prisioneros de robar y respondía golpeándolos severamente. Sunshine admitió que inicialmente no sabía el nombre de Falkenrath, pero reconoció su rostro como el de una brutal supervisora. Hubo numerosos testimonios de la crueldad de Falkenrath, describiendo cómo entraba en los barracones de los prisioneros sin previo aviso, confiscaba alimentos y ropa y golpeaba a los internos. Falkenrath también tenía la costumbre de tirar del cabello de los prisioneros y abofetearlos sin provocación. Hilda Loftier, otra sobreviviente, confirmó estos relatos, agregando que los abusos de Falkenrath a menudo llevaban a la muerte. Loftier mencionó que Falkenrath mataba de hambre a los prisioneros como castigo, causando que murieran lenta y dolorosamente. Un incidente particularmente desgarrador descrito por los sobrevivientes del campo cuenta la historia de una prisionera enferma que fue sorprendida robando verduras. Falkenrath obligó a la prisionera a arrodillarse durante horas, sosteniendo las verduras robadas sobre su cabeza. Cuando la prisionera ya no pudo mantener la posición debido al agotamiento, Falkenrath se enfureció y la golpeó severamente. La prisionera quedó inmóvil durante horas después de la golpiza. Niger también presenció cómo Falkenrath azotaba a los prisioneros con palos por infracciones menores, como no abrocharse bien los abrigos. Alexandra Sividowa, otra testigo, describió cómo Falkenrath golpeaba a los prisioneros hasta la muerte con varios objetos, incluidos bastones de goma. Sividowa testificó que vio a Falkenrath golpear a mujeres hasta dejarlas inconscientes en numerosas ocasiones. El testimonio de Edith Trigger corroboró el de Sividowa, destacando la propensión de Falkenrath a la violencia extrema. La crueldad de Elizabeth Falkenrath se extendió más allá de las golpizas físicas. También participó en lo que se llamaba hacer deporte, un eufemismo para obligar a los prisioneros a participar en ejercicios físicos extenuantes como castigo. Estos ejercicios eran a menudo físicamente agotadores y estaban diseñados para quebrar el espíritu de los prisioneros. Se sabía que Falkenrath supervisaba y participaba en estas actividades, asegurándose de que los prisioneros sufrieran. Como era de esperar, Falkenrath estuvo involucrada en las selecciones para las cámaras de gas. A pesar de sus negaciones durante su juicio, numerosos testigos testificaron que desempeñó un papel activo en la selección de prisioneros para la exterminación. Falkenrath fue arrestada por los británicos cuando Bergen-Belsen fue liberado en abril de 1945. Fue acusada de crímenes de guerra tanto en Auschwitz como en Bergen-Belsen. Su juicio comenzó el 17 de septiembre de 1945 y terminó el 17 de noviembre de 1945. Falkenrath negó la mayoría de las acusaciones, alegando que solo seguía órdenes y que a menudo estaba enferma. A pesar de su defensa, fue declarada culpable y sentenciada a muerte por ahorcamiento. La víspera de su ejecución, Falkenrath fue parte del grupo de Aufseherinnen que cantaron canciones nazis. Todas murieron el 13 de diciembre de 1945 a manos del famoso verdugo británico Albert Pierrepoint y fueron enterradas en el patio de la prisión de Hameln. Maria Mandl, la loba de Auschwitz. Maria Mandl también fue una de las guardias femeninas más infames en el sistema de campos de concentración nazis. Nacida el 10 de enero de 1912 en Münskirchen, Alta Austria, Mandl se unió al partido nazi en 1938 a la edad de 26 años. Para entonces, era una mujer joven y segura de sí misma. Ese mismo año comenzó a trabajar en el campo de concentración. Antes de esto, trabajaba como oficinista. Descrita como alta, rubia e impecable, Mandl tenía una admiración fanática por la belleza y la música. Pero, a pesar de sus gustos aparentemente refinados, era una bestia notoria por su extrema brutalidad. Mandl comenzó su entrenamiento como Aufseherin y fue asignada primero al campo de concentración de Lichtenburg. Para mayo de 1939 se trasladó a Ravensbrück y luego en 1942 a Auschwitz-Birkenau. En Auschwitz tuvo al menos 2 amantes y mantenía un caballo para su placer. La crueldad de Mandl estaba bien documentada por los sobrevivientes, quienes la describieron como un demonio, tan cruel como cualquier oficial masculino de las SS.
Mandel era conocida por sus brutales agresiones físicas a los prisioneros. Tenía una forma particular de golpear a las mujeres que estaba destinada a causar el máximo dolor y sufrimiento. El primer golpe que daba a menudo hacía que la víctima sangrara por la nariz, y era capaz de romper la mandíbula de un prisionero con un solo golpe. Estos ataques no solo eran un medio de castigo, sino también una forma de afirmar su dominio e infundir miedo entre los internos. La crueldad psicológica de Mandel era tan implacable como la física. Trataba a los prisioneros como simples números, despojándolos de su humanidad e individualidad. Diariamente, ella y otras mujeres de las SS recordaban a los prisioneros que no eran más que esclavos, sin esperanza de regresar a sus hogares o ser recordados por alguien. Lo que distinguía a Mandel era que disfrutaba ejerciendo su poder de las maneras más arbitrarias y caprichosas. Si un prisionero se atrevía a mirarla y ella lo percibía como un insulto, ese prisionero desaparecería, a menudo para no ser visto nunca más. Sus caprichos dictaban el destino de muchos y nadie estaba a salvo de su ira. Ella también utilizaba perros para atormentar a los prisioneros, pero de una manera particular. Soltaba a sus perros sobre los prisioneros y los obligaba a correr hacia una valla electrificada para escapar de ser atacados y masacrados. Aquellos que lograban llegar a la valla morían electrocutados. Un aspecto particularmente horripilante del trato de Mandel hacia los prisioneros fue su participación en las selecciones en Auschwitz. Jugaba un papel directo en decidir quién viviría y quién sería enviado a las cámaras de gas. Los sobrevivientes relataron cómo Mandel participaba en inspecciones espantosas donde los doctores del campo buscaban en las vaginas de las mujeres jóvenes en busca de objetos de valor ocultos o signos de embarazo, ambos de los cuales podrían llevar a la ejecución inmediata. Mandel obtenía un placer perverso en estas inspecciones y se mostraba especialmente complacida cuando descubría que una joven era virgen. La crueldad de Mandel no conocía límites y se extendía también a los niños. Tenía la costumbre de adoptar a niños judíos por períodos cortos, tratándolos bien durante unos días antes de enviarlos a la muerte. Un relato escalofriante involucró a un niño polaco que llegó al campo con su madre. Mandel tomó al niño, lo colmó de atención y golosinas durante una semana y luego lo entregó fríamente a la cámara de gas. La naturaleza contradictoria de Mandel se evidenciaba en sus interacciones con los prisioneros más viejos. Aunque a menudo mostraba una crueldad extrema, ocasionalmente realizaba actos de bondad, como dar raciones extra o comida a los prisioneros. Mandel estaba profundamente unida a Alma Rosé, la directora de la Orquesta de Mujeres. Cuando Rosé murió, Mandel la lloró abiertamente. Fue una muestra extremadamente rara de emoción para una oficial de las SS. Sin embargo, este momentáneo atisbo de humanidad no la absolvió de sus crímenes. Además, el sentimiento hacia Rosé probablemente tenía que ver con el amor de Mandel por la música. Estaba a cargo de la Orquesta de Mujeres del campo. Pero incluso en este rol, Mandel mostró la complejidad retorcida de su carácter. Reunía a la orquesta para ocasiones de asesinatos masivos y enviaba a los prisioneros a las cámaras de gas. Los músicos se veían obligados a tocar mientras observaban cómo se mataba a docenas de personas a solo unos metros de distancia. Mandel utilizaba la música, que podría haber sido una fuente de consuelo, como otra herramienta en su arsenal de crueldad. Servía para calmar a los prisioneros antes de que fueran sometidos a la brutalidad. En la primavera de 1944, Mandel recibió la Cruz de Mérito Militar de segunda clase por su servicio al Estado nazi. Más tarde ese año, fue enviada a un subcampo de Dachau y luego huyó en mayo de 1945 cuando los soldados aliados se acercaban al campo. Fue arrestada por soldados estadounidenses y entregada a las autoridades polacas para su juicio. Mandel fue juzgada por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por el Tribunal Nacional Supremo de Polonia. A pesar de los intentos de su equipo de defensa por retratarla como una simple persona que seguía órdenes, los testimonios de los testigos y sus propias acciones demostraron lo contrario. Mandel fue declarada culpable y sentenciada a muerte por ahorcamiento. Fue ejecutada el 18 de enero de 1948. Mentes monstruosas. Las mujeres que encarnaron el mal nazi. Una serie de juicios realizados después de la guerra que
que se prolongaron hasta principios de los años 80, impactaron al mundo con los hechos sobre las cosas diabólicas que las mujeres cometieron al servicio del monstruoso régimen nazi. En una sociedad tradicionalista donde los hombres eran vistos como los pilares fuertes de la sociedad y las mujeres como el sexo frágil y gentil, era particularmente difícil imaginar los actos descritos por los sobrevivientes de los campos de exterminio. Naturalmente, tanto la gente como la comunidad científica comenzaron a preguntarse por qué lo hicieron. ¿Eran personas con problemas de salud mental? Y si no lo eran, ¿cuál fue su motivación para cometer tales atrocidades? Las guardias femeninas nazis, por ejemplo, maltrataron a los prisioneros por varias razones. Una razón clave fue la creencia en la superioridad biológica aria, que era central en la ideología nazi. Esta creencia llevó a un sentido de supremacía natural, aunque por sí sola no explica el comportamiento sádico de muchas mujeres. Algunas se convirtieron en criminales endurecidas capaces de actos horribles simplemente porque tenían la oportunidad de hacerlo. Tomaron la decisión deliberada de abusar de prisioneros indefensos, lo cual fue solo agravado por el entorno y la ideología en la que estaban inmersas. La verdad sea dicha, la violencia cometida por estas mujeres no estaba exclusivamente relacionada con su trasfondo nazi. A lo largo de la historia, muchas mujeres han hecho cosas similares, especialmente aquellas en el poder. Ejemplos incluyen a Boudica, una reina guerrera del pueblo Iceni que masacró a 70.000 romanos en East Anglia, Catalina de Medici, reina de Francia, culpada por la masacre del día de San Bartolomé, donde miles de protestantes franceses fueron asesinados, o la reina María I de Inglaterra, conocida como María la Sanguinaria. Todas estas mujeres utilizaron la violencia como medio para alcanzar sus objetivos y, dado que eran gobernantes, se les permitió hacerlo. De la misma manera, las mujeres en los campos nazis actuaron con un sentido de oportunidad y poder, utilizando sus roles para ejercer control e infligir dolor a los prisioneros. Curiosamente, los perfiles psicológicos de estas mujeres no mostraron un sadismo inherente ni una propensión a la violencia. En cambio, muchas eran individuos ordinarios que se volvieron capaces de una crueldad extrema en el contexto de su entorno, en el cual la propaganda constante y el adoctrinamiento jugaron un papel significativo. Estas mujeres estaban convencidas de que sus acciones estaban justificadas y el régimen nazi creó un ambiente donde la violencia contra los enemigos designados era incluso alentada y recompensada. La propaganda nazi presentaba a los judíos y otros indeseables como amenazas para la raza aria, fomentando el odio y el miedo entre la población alemana, incluidas las mujeres. Este adoctrinamiento llevó a muchas Aufseherinnen a creer que sus acciones violentas eran necesarias y justificadas. También existía el temor de ser vistas como enemigas del Estado si no se conformaban, lo que también presionaba a las mujeres a participar en la violencia. Por otro lado, las mujeres que trabajaban para las SS eran recompensadas por su crueldad. Tal refuerzo constante de la violencia como medio para lograr los objetivos del régimen nazi llevó a muchas mujeres a cometer actos atroces. Incluso aquellas mujeres que inicialmente no mostraban tendencias violentas se volvieron capaces de una crueldad extrema en el contexto de la sociedad nazi. En última instancia, llegamos a la conclusión de que la propaganda, el adoctrinamiento y el entorno del régimen nazi jugaron roles importantes en moldear el comportamiento de las mujeres monstruo. En combinación con la elección personal, la oportunidad y un ambiente que fomentaba la violencia, llevó a muchas mujeres a convertirse en perpetradoras de algunos de los crímenes más diabólicos en la historia humana.